Pino negro japonés, una especie amada por algunos, no mucho por otros, debido a ciertas circunstancias. En el caso de este servidor, es una de mis especies favoritas para trabajar, pero siempre surge la pregunta o el problema o la situación que a veces enfrentamos los que trabajamos con estas especies, y es que la aguja tiende a hacerse muy grande en algunas ocasiones. ¿Por qué pasa esto? ¿Se puede remediar? ¿Sucede en todos los pinos que yo trabajo? ¿Hay algo que estoy haciendo mal? Todas estas y otras preguntas las vamos a responder hoy acá en el video del día de hoy. Así es que no se despegue, suscríbase al canal porque ya empezamos. ¿Qué tal amigos, amantes del bonsai? Y bienvenidos a mi taller de bonsai. Hoy vamos a hablar de pino negro, pero nos vamos a concentrar en el tamaño de las agujas. Y es que esta especie, como dije al inicio, es mi especie favorita o una de mis especies favoritas para trabajar, que a lo largo de los años he venido cogiéndole más cariño, más sabor al asunto. Es un gusto adquirido trabajar con pino negro. Como dije, muchas personas les encanta, otras no tanto, porque hay ciertas circunstancias, hay ciertas nociones y conocimientos particulares que tenemos que tener a la hora de trabajar con nuestros pinos. Y una de ellas justamente es el tamaño de las agujas. He visto montones de preguntas, experiencias con amigos, experiencias personales donde de un momento a otro mantenemos el árbol muy lindo, la aguja bonita, cortita, qué sé yo, el árbol se ve denso, el árbol se ve hermoso, todo perfecto. De un momento a otro, algo hacemos, algo hicimos mal, algo hicimos de más, aplicamos algún producto que tal vez no sirvió de la mejor manera posible y ¡pum! La aguja se vuelve enorme, se vuelve grande, se vuelve larguirucha, se vuelve quebradiza y no sabemos qué pasó. Todo esto lleva, obviamente, el resultado de ciertas cosas que a veces hacemos o dejamos de hacer o hacemos de más en el cultivo y el cuidado de estos amigos pino negro japonés. Y quiero enfatizar de que esto que yo les voy a explicar hoy va orientado en mi experiencia personal y algún poco de conocimiento de literaturas y libros que he podido tener acceso, que he leído y a lo largo de los años experimentando prueba y error con mis árboles. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado y me pasa también que de un momento a otro el árbol viene muy bien y a los meses o al año siguiente, la siguiente brotación salen agujas enormes y usted dice, Dios mío, ¿qué pasó? El árbol se volvió loco, ya no se ve forma, ya no se ve bonito. De hecho, este es uno de los casos donde yo veo que el árbol tiene agujas muy grandes, muy fuerte acá, tal vez no tanta aquí. Entonces surge la duda, bueno, ¿qué pasó? Lo primero que uno se pregunta es, ¿qué hice mal? ¿O qué le está pasando al árbol? ¿O por qué ahorita está haciendo eso y no cuando lo compré? Que venía precioso, bonito, diminuta la aguja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir profundizando paso a paso sobre algunas condiciones que ya vienen presentes en el árbol y otras que son provocadas por nosotros. La primera que tenemos que entender es que hay algunas variedades de pino negro dentro del género o dentro de la especie de pino negro japonés. Existen algunas variedades. ¿Cuántas? Lamentablemente no lo sé a ciencia cierta, pero sé que hay algunas variedades. Dentro de esas variedades hay algunas que son de aguja un poco más grande y unas que son de agujas más pequeñas. Entonces ya eso es un parteaguas para podernos nosotros entender que hay una posibilidad que algunas de las variedades de pino negro que tenemos nosotros en nuestra colección sea de aguja más grande. Pero ojo, eso no quiere decir que todo está acabado. No quiere decir que simple y sencillamente tengo que conformarme con lo que tengo y allá el árbol como salga y la aguja del tamaño que sea, porque no, tampoco es que vamos a desechar un proyecto, tampoco es que vamos simplemente a echarlo por allá y olvidarnos del tema o a frustrarnos porque de algún momento la aguja se hace muy, muy grande. Usted puede ver el tamaño de esta aguja comparada con otras más viejas que probablemente no sean tan grandes, porque aquí hay una
pequeñita, si usted puede ver la comparación de esta aguja que casi ni se ve comparada con esta otra, esta aguja es 3 veces más grande que esta que yo tengo aquí. Entonces, no es motivo de frustración, pero vamos a ir entendiendo poco a poco algunos factores que van involucrando el tamaño de la aguja en el árbol. Y como dije, una de ellas es la especie o la variedad dentro de la especie con la que yo estoy trabajando. ¿Ok? Acá en Costa Rica entiendo que hay 2 o 3 por ahí dando vueltas. Entiendo que dentro de mi colección tengo 1 o 2 variedades que no las sé identificar todavía, pero las identifico por el tamaño de la aguja. Entonces, por ese lado, tranquilo hasta cierto punto. Hay algunas variedades que sí vienen haciendo de aguja más grande y hay otras que si tuvimos la suerte de comprarla o adquirirla o podemos buscarla, es de aguja más pequeña, más compacta, y eso de alguna forma va a alivianar o aligerar un poco más el trabajo de cultivo en cuanto al desarrollo del follaje, en cuanto a su longitud de aguja. Sin embargo, eso no quiere decir que nos podemos descuidar en cuanto a los otros puntos que vamos a ver ahorita para que el árbol simplemente ande por la libre. No, también podemos cometer algunos errores y esas variedades de hoja o de aguja más compacta podríamos sobreestimularlos y hacer que esa aguja se alargue un poco más y empezamos a tener problemas. Veamos el siguiente ejemplo. Este es mi pino más rebelde. ¿Por qué rebelde? Porque yo le trabajo exactamente igual que todos mis otros pinos y este bandido, cabezón, siempre tira agujas muy, muy grandes. Entonces vamos a analizar con este amiguito que está acá algunas situaciones que pueden de alguna forma aumentar esta situación, que el árbol obviamente va a reaccionar de una forma inadecuada o de una forma tal vez no esperada por nosotros a razón del tamaño de la aguja. Y la primera es, como lo dije, la variedad. Yo tengo la noción, tengo la sospecha de que esta variedad de pino negro es diferente a las otras variedades que yo tengo, porque las agujas, recibiendo todos mis árboles el mismo tratamiento y la misma forma de cultivo, él se comporta de una forma diferente y las agujas que tira son bien largas y las ha tirado más grandes todavía. En algunas ocasiones he logrado reducirlas. Si hay agujas viejas que ya están más pequeñas, digamos a la mitad de la longitud de estas, pero sin embargo cuando viene la nueva brotación, él tiende a tirar esto otra vez. Entonces vamos a analizar varios factores que están al alcance de todos y que todos podemos ir tomando en consideración y tenerlos siempre presentes para cultivar nuestros pinos. Y la primera es la ubicación. La ubicación para nuestros pinos, todos lo sabemos, 100% sol. Entre más exposición solar tenga el pino, mejor va a ser no solamente la salud, sino el tamaño de la aguja con el que el árbol va a desarrollarse. Eso es importante. Necesita tener sol sí o sí. Si usted está pensando tener un pino negro, si está pensando comprar un pino negro, necesita asegurarse que el lugar donde lo vaya a tener tenga la mayor cantidad de sol posible. De hecho, 100% sol. Es importantísimo. Si recibe sombra, que mediodía, que unas cuantas horas al día, eso va de alguna forma al mediano, corto o largo plazo, va a influir de una forma negativa en el tamaño de la aguja. Ellos necesitan 100% sol. Ok. Punto número 2, el riego. Tenemos que tener controlado la cantidad de humedad. Y vea que hablo de riego y hablo de cantidad de humedad. ¿Por qué? El riego es necesario para el árbol. Estos árboles, aunque son muy fuertes, aunque son muy resistentes, necesitan obviamente de un riego controlado, constante, porque si están en una zona muy caliente, 100% sol todo el santo día, necesitan tener su hidratación necesaria. Y el control de humedad se lo da el sustrato. Si tenemos el árbol con algún tipo de materia orgánica, va a elevar la cantidad de humedad y eso va a disparar el tamaño de la aguja. Ojo ahí, los pinos tienen que estar o se recomienda estar plantados en un medio 100% inerte, 100% drenante, sin materia orgánica para que el drenaje sea perfecto, sea fluido y se seque rápido para que mantengamos un nivel de entre el riego y la humedad
va moderado, bien equilibrado para evitar que nos pase esto. No es que a él le está pasando esto porque lo estoy regando de más, no. Yo mis pinos los riego todos los días porque están acá en el techo y les da el calor de la lámina de zinc, que eso es lata, ¿verdad? Eso es acero, lata, pues. Se calienta como un horno y el sol encima los pone peor. Entonces aquí ya hay bastante exposición solar, bastante calor y el riego es constante. En épocas de mucha lluvia, que pasan, hablo 2, 3, 4 días constantes de lluvia, es importante quitarlos para darles tiempo de que se sequen, que es justamente lo que yo estoy haciendo en este momento. Los bajé para poderlos limpiar, para poderlos revisar y porque ha estado un poquito húmedo y les doy ese chance. Punto número 3. Muy importante, la fertilización. Yo me atrevo a decir aquí que no es cualquier abono que le podemos dar a nuestros pinos. Y como pueden ver, los pinos que estoy mostrando están completamente mechudos porque obviamente yo los dejo cierta cantidad de meses creciendo libres para mejorar ramificación, etcétera, etcétera. Pero dentro de estos cuidados, la fertilización juega un papel muy importante para la salud, no solamente del árbol, sino también para el tamaño de la aguja. Debemos evitar abonos altos en nitrógeno. No es quitarlo del todo. El nitrógeno es esencial y necesario para esta y cualquier otra planta, por obviamente el proceso vegetativo, la generación de brotes, un verde intenso, ya lo sabemos. Necesita el nitrógeno para crecer, para desarrollar, pero de una forma controlada. Podemos optar por abonos más altos en fósforo, en potasio y no en nitrógeno, de preferencia de origen orgánico. Si usamos químicos, es muy probable que la carga de nutrientes tan fuerte y tan rápida vaya a disparar en el siguiente periodo de crecimiento el nivel, el tamaño de la aguja. Entonces, un pino sobreabonado a nivel de nitrógeno nos va a influir, al igual que en cualquier otra especie, el tamaño de la hoja o en este caso el tamaño de la aguja. Ojo con eso. Por eso yo mis pinos lo que uso es simplemente abono orgánico. Osmocote le pongo poquito realmente porque es de liberación controlada, pero sí he visto en algunos casos alguna diferencia en cuanto al crecimiento. Ahora, tenemos que entender también que al tenerlos con abono orgánico, la velocidad de crecimiento va a ser un poco más pausada porque la carga de nutrientes que le estamos dando al árbol es menor. Pero es importante ir mejor paso a paso que no un solo bombazo y después empezar a ver cómo reducimos el tamaño de la aguja, que dicho sea de paso, no es de la noche a la mañana. Reducir el tamaño de la aguja de un árbol puede conllevar, en el caso de los pinos, un par de años a lo mínimo, cuidado y más. Dependiendo de todos estos factores que estamos teniendo en consideración, recordemos que lo que estamos abonando hoy no lo vamos a ver mañana, lo vamos a ver meses después. Entonces tenemos que tener todo eso pendiente para que el árbol se permanezca saludable, abonado, pero controlado en cuanto a su velocidad de crecimiento. Entonces tenemos exposición solar, control de riego y la fertilización unidos también a un buen sustrato, que en eso va también el cultivo que ya lo vimos. Controlar el nivel de abono que le ponemos a nuestros árboles es esencial. Tenemos que identificar también, dependiendo en la zona en la que estamos, no importa en qué país, ubicar más o menos las épocas en lo que los árboles empiezan a brotar. En estos casos, al menos este en particular, este que estoy mostrando en este momento, yo veo que ya está empezando a hinchar yemas, ya está empezando a reventar. Hay algunas que ya han reventado y ahí sigue su proceso. No es un buen momento para abonar. De hecho, se debió haber visto antes y dejarle el abono muchísimo antes sin ponérselo para que no esté sobreestimulado y ese crecimiento vaya a ser muy fuerte, que probablemente fue lo que me pasó a mí acá. ¿Ok? Donde ustedes saben que yo muestro todo como es, yo no me guardo nada y aquí si hay errores se muestran y si hay aciertos igual se muestran, porque aquí el punto es que todos aprendamos. Puede ser que yo equivoqué el tiempo del abonado y lo hice justo antes o unos meses antes de que empezara a brotar el árbol y eso lo sobreestimuló. Ahora, lo que hice fue ponerle abono orgánico. También la carga es muy baja, pero de alguna forma hay influencia en eso. ¿Qué se recomienda? ¿Qué dicen las literaturas? ¿Qué dicen los libros? Cuando tenemos bien identificados esos periodos de crecimiento del árbol,
unos meses antes de que empiece el siguiente periodo de crecimiento, quitamos el abono para que el árbol gaste las reservas que ya tiene consumidas y eso evite una sobreestimulación y por ende el tamaño de la aguja se dispare. Vea todas las consideraciones que tenemos que tener. Y el siguiente y cuarto y último punto es el siguiente. Es súper importante la limpieza en el follaje, a razón de que entre luz. Tiene que entrar luz. El pino es algo que necesita de atención, de vigilancia, de constancia en cuanto a su salud. Hay que estar encima del árbol siempre, porque en cualquier momento él brota como el árbol anterior que estaba muy tupido y es necesario intervenir y poderlo podar, poderlo limpiar un poco para que siga entrando luz al interno de toda la ramificación y la estructura del árbol. Porque esos puntos que están muy tupidos y no entra tanta luz, lo que va a hacer es que los siguientes brotes se alarguen más para poder buscar luz. Entonces eso obviamente nos va a hacer que la aguja del árbol crezca muchísimo más. Y usted puede ver este árbol que está bastante tupido, ¿verdad? Yo lo limpié hace unos meses, él ya brotó y él obviamente sigue creciendo, pero tiene, si usted lo puede ver, si yo lo pongo así, ahí puede ver mi camisa, ahí puede ver mi delantal, entra luz, sigue teniendo bastante limpieza, bastante espacio donde la luz puede entrar en el árbol. Entonces no hay problema con que esté tupido o haya recién brotado o esté lleno de brotes nuevos porque sigue entrando luz y eso mantiene también la salud del árbol. Entonces, recapitulando, exposición solar, un buen cultivo a razón de sustrato, un control de riego y de humedad, obviamente, un control en el abonado y la limpieza del follaje para mantener el árbol saludable con buena exposición solar al 100% de toda la estructura del árbol, nos va a ayudar a poder tener agujas de un tamaño menor, como es en este caso, y que el árbol se vea tupido. Son los 5 pasos para reducir las agujas en un pino. Pero, ¿qué pasa si ya yo tengo el problema, como lo es en varios de mis árboles, que ya yo tengo agujas muy grandes? Hay varios consejos que se pueden dar. Primero, dejar que el brote que ya salió, déjelo que madure. No hay problema. Está grande, listo. Yo aconsejo no cortarlos. Yo he hecho el experimento de cortarlos y se quema la punta y se ve feo. Al principio se ve lindo, se ve ordenadito, se ve precioso para la fotografía. Sé que mucha gente en otras latitudes lo hacen, tienen la costumbre de hacerlo. Yo recomiendo de forma muy personal y muy respetuosa no hacerlo porque, como digo, al momento se ve lindo, se ve prolijo, se ve estilizado, se ve acomodado, se ve parejo y para la foto del árbol se ve una belleza, ¿verdad? Para revista inclusive. Sin embargo, avanzado el tiempo, esas puntas que se cortaron se queman. Entonces se les hace un borde blanco y un borde marrón o café y ya cuando lo vemos en detalle el árbol se ve feo, se ve descuidado. Entonces yo no recomendaría hacer eso, ¿ok? Lo que sí recomendaría, si ya tenemos el problema con la aguja, es simple y sencillamente quitar el abono del árbol, revisar los 5 puntos que acabamos de revisar, cómo está el tema de la exposición solar, qué tanto lo estoy regando o qué tanto está tardando el sustrato en secarse. Obviamente eso es sumamente importante. Si hay mucha maleza, si hay mucho musgo, todo eso está elevando la humedad del sustrato y por ende va a disparar el tamaño de la aguja del árbol, unido a otra serie de consecuencias de salud donde puede generar hongos, donde puede generar pudrición de raíz. Entonces, la salud del sustrato, la aireación y que esto llegue a secarse adecuadamente es sumamente importante. Quitar el abono, limpiar ya cuando todos los brotes maduraron y ya el árbol terminó de crecer o terminó ese periodo de crecimiento, sería importante darle una limpieza al follaje, enfatizando un poco en quitar las agujas más grandes o bien haciendo la poda de los brotes nuevos, retrocediendo un poco hacia las agujas más viejas, más cortas, para darle al árbol un ciclo nuevo de crecimiento con estos 5 consideraciones que les acabo de dar, de exposición, riego, abono, limpieza y oxigenación en sustrato, que le permitan al árbol regenerar su ciclo de crecimiento a un ritmo moderado, a un ritmo pausado, con un tamaño de aguja considerable, que repito, esto no es mágico, esto no es de la noche a la mañana, probablemente cuando vuelva a brotar
va a brotar grande otra vez, porque recuerde que hay todavía mucho, posiblemente a razón de abonados, si metimos químicos, habrá mucho fertilizante, mucho mineral, mucha estimulación, mucho nitrógeno, y el árbol todavía tiene reservas para brotar duro, para brotar fuerte. Si estamos desarrollando, si estamos engrosando y tenemos una rama de sacrificio, eso es otro tema. Estamos hablando cuando tenemos árboles ya con una formación, una estructura, y necesitamos empezar a reducir el tamaño de la aguja, que ahí sí tenemos que ir tomando esos tipos de consideraciones para que no se nos pueda disparar el tamaño de la aguja y mantener el árbol de alguna forma controlado. Y si nos llega a pasar en algún momento, pues ya sabe exactamente qué hacer. Ahora, si está desarrollando un pino negro, tiene un plantoncito y quiere empezar a engrosar y quiere empezar a desarrollar el tronco, nevar y ramificación, grosor con una rama de sacrificio, hay otros consejos que se pueden llevar, que se pueden utilizar y que se pueden poner en práctica para que podamos tener un árbol formadito del tamaño que queremos con una rama de sacrificio. Pero eso se los puedo enseñar en otro video si así usted lo quiere. Y si así lo quiere, déjenme los comentarios y haremos un segundo video para poder mostrarles algunos tips para desarrollar y engrosar troncos en pino negro japonés. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y si le quedó alguna duda, háganmelo saber en los mensajes al pie del video. Recuerde que puede seguirme en redes sociales. Estoy en Facebook e Instagram como Mi Taller de Bonsai y en TikTok como @JonathanSeguraSolis. Y por supuesto, suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.